polymiseria.com. Aquí hoy en la Semana Santa. Bueno, eso dicen, pero no es una Semana Santa. Ok, well, para hablar de dos perspectivas interesantes, creamos, porque llegamos de una parte cristiana luterano en su propio contexto de cómo yo aprendí estas fechas, y también tú tenías... Sí, aquí queremos hablar de Easter, Pascua, Pesach, Passover. ¿Qué es toda esta confusión? Porque Easter se asocia directo con la Pascua cristiana. Sin embargo, no es lo mismo. En primer lugar, Easter es una festividad o celebración de origen pagano, orientado a una diosa de la mitología sajona llamada Oestre, y según esta tradición, en estas épocas del año, en el mes de primavera, celebraban a esta diosa de la fertilidad con ciertos rituales que en un momento dado parecían similares, y son similares en algunos puntos a la tradición cristiana de el Cristo muerto y resucitado al tercer día. Entonces, lo primero es despejar un poco las brumas que hay y decir que Easter es una festividad 100% pagana, pero increíblemente la celebración de la Pascua cristiana es, pues no puedo decir que es algo pagano, pero en el fondo es peor que algo pagano, porque no hay tal cosa en la Biblia de festejar en esta época del año, durante una semana específicamente, el Vía Crucis de Cristo y la muerte y la resurrección. No hay en la Biblia ningún fundamento de este tipo. Entonces, el tema es bastante complejo. Well, como siempre olvidamos, y cuando estamos en doctrinas que nos lleva a fechas y nos lleva a celebraciones, como vemos en la religión, hay ciertas fechas, ciertos tiempos para recordar, y estamos hablando de recordar la resurrección y la muerte, y creo el peligro que tú hablas es que estamos creyendo en de Yeshua, el sacrificio, la sangre para el pecado y todo, y solamente estamos celebrando una vez al año y viéndolo como en tiempo de ser bueno en esos días, como muchos quieren recordar, y ya están más santos aparentemente por la parte de fuera, y adentro realmente es algo que mejor no creer en algo como más lejos que estar dentro de algo, creerlo en una falsidad que ponga una fecha que debería ser cada día, cada momento. Así es, ese es el punto. El punto es, claro, decir que la tradición cristiana, pues es eso, ¿no? Los católicos son los más fervientes y seguidores de esta tradición, pero el mundo evangélico, tú lo acabas de decir, luteranos, por ejemplo, también lo festeja hasta cierto punto, no como lo hace la Iglesia romana. El caso es que es lo mismo, a fin de cuentas. Están todavía en la sombra y figura. La Pascua, la muerte y la resurrección de Yeshua, hay que vivirla todos los días. No es tanto festejarla, aunque Pablo dice que celebremos y festejemos la Pascua todos los días, pero viviendo con los panes sin levadura, o sea, comiendo el maná celestial y apartándonos de la levadura. La levadura, por excelencia, es el pecado. Entonces, no se puede celebrar la Pascua, ni festejar la Pascua, ni vivir en el poder de la resurrección pascual, si no morimos con Cristo primero, si no nos crucificamos con Cristo primero, lo que significa, como lo hemos dicho aquí siempre, empezar a morir a la voluntad propia, personal, empezar a vivir en juicio contra la criatura vieja, lo que significa empezar a vivir en guerra contra Satanás, guerra contra el pecado, una guerra
pues cuyo comandante es Yeshua, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto. Hay dos iglesias, una verdadera y una falsa. La iglesia verdadera no se hace llamar cristiana, aunque creen en Cristo, aunque creen en Yeshua. Y no solamente creen, lo más importante, obedecen, aunque por gracia. Y esa otra iglesia, que sí se hace llamar cristiana, o con alguna denominación, pero a fin de cuentas cristiana, la cual festeja la Pascua en este tiempo, de una u otra manera. Y lo mismo que sucede con la Santa Cena, que hemos hablado en otra conversación. La Santa Cena, pues los católicos dicen que es la comunión. Y los evangélicos dicen que es Santa Cena cuando el pastor de una iglesia lo impone. Hemos hablado que la Santa Cena y el Santo Desayuno y la Santa Comida se come todos los días. Y quien nos la da de comer y quien nos la pone en la boca es Yeshua, y no un pastor o un rabino o un sacerdote. Entonces, Easter es de origen pagano 100%, ya te digo. Tiene su origen esta diosa sajona o Estre, diosa de la fertilidad, adorada pues por los pueblos sajones, y había una insignia en ella, el conejo. Por eso en Easter, el conejo y los huevos de Pascua, todas estas tradiciones provienen de esta fiesta pagana. Cuando los cristianos llegaron a Europa, Ernie, en estos países sajones o donde había estas culturas, ya festejaban estas cosas. Entonces, ellos realmente absorbieron esas tradiciones y la acomodaron a la Pascua. Punto. Como en el caso de la adoración a la Virgen María aquí en México, por ejemplo. Pues los evangelistas católicos principalmente, cuando llegaron se dieron cuenta que había un culto tremendo a Tonantzin, la reina del cielo. Entonces pues nada más le cambiaron el nombre y de Tonantzin pasó a ser Guadalupe. Bueno, María y ya después más tarde Guadalupe. Entonces sí es aberrante, es una bruma, y quienes estén pensando que hay que festejar y hay que ser santos en el Holy Week, o sea, una vez al año, una semana al año, pues no han visto nada, ¿me entiendes? Y pues ojalá se den cuenta y vayan a Yeshua, vayan a la Biblia y se den cuenta también qué significa, porque si hay algún tipo en la Biblia que nos puede ayudar a entender la Pascua, pues es la salida de Egipto del pueblo de Israel, el Pesaj judío. Ese Pesaj judío, que así sucedió, literalmente fue liberado el pueblo de Israel por medio de Yeshua, y bueno, terrenalmente Moisés. Y esto no es más que sombra y figura de lo que fue la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, la victoria de Cristo sobre Satanás, porque Egipto representa el mundo y Faraón representa a Satanás, el cual ya fue vencido, los cuales mundo y Satanás y pecado fueron vencidos al tercer día en la resurrección. Y ya digo, hay que vivir en domingo de resurrección todos los días, pero también hay que vivir la muerte de Cristo todos los días. O sea, en otras palabras, si queremos vivir en vida nueva, tenemos que morir a la vida vieja. Y la vida vieja son nuestras obras, son nuestra voluntad, y pues aquellos que hayan ya comprobado que hacer la voluntad nuestra nos lleva a fin de cuentas al fracaso, a la ruina espiritual y física, pues seguramente van a querer ir a probar y ver si realmente Jesús es un mito o es Dios hecho carne, porque muchos alegan que hay otras tradiciones, hay tradiciones paganas que hablan de muchos hijos que han nacido virginalmente y han muerto y han resucitado el tercer día, pero son mitos. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué Yeshua no es un mito? Bueno, pues que vayan y prueben, porque el que cree en Yeshua, el que recibe a Jesucristo, se llena de poder de lo alto y también se libera de culpas, porque no nos hagamos, sin Cristo somos un manojo de culpas, de miedos y bueno, de remordimientos, de resentimientos, de deseos de venganzas y de peores cosas. Entonces, pues vamos a la Pascua verdadera todos los días y no un día. Aquí, cuando hablamos de todos los días, también hay la parte de la tristeza. Yo recuerdo el viernes, la crucifixión. Era un día en silencio.
más o menos silencio y no comer carne, comer pescado y pasar este día. Sábado dependía, el domingo temprano cuando el sol salía tenía la ceremonia, la predicación de la resurrección y la vida y si pensamos en Dios hecho carne para morir para el pecado, para cubrir el pecado, para entrar en un nuevo tiempo, nuevo, hacer todo nuevo, como Él dice, y dar el Espíritu Santo a nosotros. Sí, tiene que ser todos los días y no es... El triste es las cosas que nosotros hacen. El triste es que el pecado que haga en esta vida tanta muerte, tanta arrogancia, y vemos que está loco este mundo. Mas nosotros, sin Él, estamos locos. Y final de todo, hay muchos también que piensan este poder y experimentan y dicen, Yeshua, good, mi culpa, bien. Mas usan esta idea de seguir a Cristo para poder pecar más. Y ahí es donde la gente nota y dice, oye, hay muchos muchos impostores. Yo he conocido muchos que realmente estaban atados en su forma de vivir, haciendo cosas que muchos dirían decir, hay algo raro con esta, mas predicaba a Cristo, hablaba de Cristo. Pues también el Papa está hablando ahorita de Cristo, pero está hablando mal de Cristo. Esa es la iglesia apóstata. También habla bien porque solo quieren sentir liberada del culpa, porque está bien, si me libera de mi pecado, qué bien, mas aguas con esto, porque realmente el fruto no queremos seguir en queremos estar libre en amor y obediencia, que es amar a su prójimo, perdonar y tener esos poderes arriba de las cosas que nos ata y nos destruya, y ahí la culpa se va, porque estamos caminando y cambiando, transformando, porque Él nos ama. Así es, Ernie. Bien has hablado del Maestro Yeshua, del verdadero, ¿verdad? El único. No es que haya dos, es que la iglesia apóstata presenta un falso Cristo. Entonces, volviendo a la Pascua, ¿no? La Pascua, yo como exjudío, pues la festejaba de forma tradicional, ¿verdad? Un par de cenas familiares, en todo caso ir al templo, aunque no es tan fuerte, o por lo menos en mi caso no era tan fuerte, y era un memorial de la salida del pueblo judío de Egipto. Entonces, pues sí, yo decía, ok, qué bueno que salieron, pero yo no he salido de Egipto. Además no entendía, porque entonces decía, bueno, pues Egipto, ok. Entonces hay que entender, pero no vamos a entender nada si no tenemos fe. Y esa es una cosa que no les gusta oír mucho a los hermanos ateos. Hemos dicho y postulado que para empezar a entender las cosas de Yeshua, la Biblia, la revelación, hay que poner la razón y el entendimiento a un lado. Hay que crucificar estas potencias temporalmente y recibir el reino de los cielos, la palabra de Yeshua, directamente por Yeshua, como los niños. Entonces, ¿quién se quiere volver como niño? Nadie, ¿verdad? Entonces, pues, si no nos volvemos como niños, no hay vida nueva. Entonces, es realmente lamentable, ¿no? Por ejemplo, hoy en México, en la delegación Iztapalapa, se hace un evento cada año, ya tiene muchos años, que es la representación de la pasión de Cristo. Otro error, otra doctrina de demonios, de que Cristo tuvo una pasión. Pero bueno, no es el tema. Se festeja hoy la Pascua de una manera así, pues literal. En Jerusalén también hay festividades de este tipo, pero la de aquí en México, que es uno de los países más católicos del planeta, segundo o tercero, bueno, se crucifica no con clavos, aunque a lo mejor haya habido alguien que pues sí le llegue al clavo para creer que eso significa pues crucificarse, porque crucificarse no es subirse a una cruz y amarrarse las manos y los pies, o inclusive ponerse chinches o clavos. Esto es espiritual. Crucificarnos con Yeshua
es empezar a morir a nuestras obras, empezar a morir al yo. Mi yo, nuestro yo, tiene que morir, pero como no lo podemos nosotros hacer morir, porque es imposible, siempre queda un yo después del que mataste, entonces tiene que ser otro, mayor que nosotros, que le dé muerte a ese yo, y ese yo mayor a nosotros es el gran yo soy, que es Yeshua. Solo así se puede empezar a vivir la Pascua todos los días. La Pascua es poder, definitivamente, pero no a través de un ritual o del viernes dejar de comer y estar en silencio. Pues todas esas cosas no tienen fuerza contra el pecado. No tienen fuerza, no lo destruyen. Es nada más una conmoción de emociones. Y eso es lo que yo vivía y tú vivías, tú en el luteranismo y yo en el judaísmo. Pues qué bueno que salieron los israelitas, pero pues ya vemos hoy en día por revelación que aunque salieron todos, solo 2 entraron, Josué y Caleb. ¿Por qué? Pues porque ellos sí entendieron que la Pascua no era una vez al año, ni la Santa Cena cada vez que se le ocurre al pastor o al jefe de la congregación, sino que ambas cosas las da Yeshua, son Yeshua, y se las va a dar a aquellos que estén arrepentidos, y no como tú dices, a muchos que van a la Biblia para poder seguir pecando, ya con maestría, vaya, justificándose con versículos, ¿no? Volvemos a decir, mucha gente mata en el nombre de Dios, justificándose con la Biblia. Y esto es algo increíble. Pero eso no es la iglesia de Yeshua. Y bueno. Y terminando la idea de niños, yo sé es difícil pensar en los niños o regresar a ser niño o renacer, el más fuerte, más viéndolo. Cuando vemos los niños, hay una fe que otros dicen, sí, son vulnerables, y si vamos como ellos, sí, la religión y todo nos domina, esas doctrinas nos domina, que nos quería escapar, porque ya vimos que esas doctrinas son basura. Y viendo a esta gente siendo como niños grandes, no tienen una forma, capacidad de pensar, casi en la parte de ser, como dice, ovejas ciegos que van a donde lleva el pastor. Y otra vez regresamos, el niño tiene una fe, mas la sabiduría y la revelación no es ser idiota, y tampoco es ser alguien que sigue a los seres humanos, porque es algo individual, en un poder que habla para cada uno en la forma, y crezca y renazca y dar poder que es cada uno solo puede saber cuando experimenta. Mas una parte del fruto es poder amar, y no en la forma del mundo, es perdonar y tener un amor real y una paz real. Es tener poder arriba, como hablamos antes, de la ira. Y otros dicen, todavía enoja. Sí, claro, yo sé que soy es terrible que está en mí cuando quiere salir. Mas antes era un enojo que podía durar semanas, una cosa, o años, o no. Estamos hablando de una paz, de perdonar, soltar y tener fe para caminar en nuevas direcciones, para poder salir de la conforto y intentar cosas nuevas. Y escuchamos también gente hablando de salga de tu zona de conforto. Claro, muchos no quieren vivir la misma, quieren experimentar nuevas cosas. Entonces no podemos confundir esta mentira de gente manipulador en el nombre de Yeshua, usando las palabras de Yeshua, que son palabras poderosas para engañar a la gente. Y la resurrección da el poder de esto que estamos hablando. Así es, y por eso decimos que de nada sirve recordar una semana al año la muerte, la resurrección de Yeshua, sino que hay que vivirla con Yeshua. Eso es principal. Y pues también decimos que mejor que los papás pues les dejen de regalar huevitos y conejos a sus hijos y pues empiecen a entender por fe en qué consiste la verdadera Pascua, y que empiecen a educar y a disciplinar a sus hijos en el amor de Dios, porque pues lo que están haciendo es estar pasando a sus hijos por el fuego de Moloc.
los juegos modernos de Moloch, enseñarles tradiciones como la de la Pascua, como la Navidad, como la de los Reyes Magos, como Halloween. Todo eso es pasar a los hijos por el fuego, es quemarlos. O permitirle a un niño que vea la televisión a su antojo, bueno, pues ahí lo están matando. Sí, ahora el niño ve la tele y sin discernimiento, pues lo matan. La tele es una de las favoritas de Satanás. Que vayan a Yeshua, Ernie, que empiecen a vivir en el poder de Dios, en verdadera vida, para que empiecen también a ser fértiles. Porque si esta fiesta Easter pagana adoraba a esta diosa Oestre, y no es que haya diosas ni dioses, hay un solo Dios y un mediador, Jesucristo, representaba la fertilidad y la vida, pues Yeshua es quien verdaderamente nos puede dar fertilidad espiritual, porque no se trata de hacernos fértiles biológicamente, de tener más hijos y más hijos. Por eso esas fiestas paganas estaban muy cercanas a la orgía, a la celebración orgiástica, y pues todo esto es muerte, todo esto es muerte. Y pues hacemos ese llamado, que dejen de festejar estas tradiciones, pero no porque nosotros lo digamos, no somos nadie para decir nada más que para opinar, pero pues ellos pueden investigar y constatar para que se den cuenta que lo que habla la iglesia cristiana en general, o aquellos cristianos que digan que hay que festejar una Pascua en determinado tiempo del año, es un error garrafal absoluto. Es estar todavía atrapado en las sombras y figuras. La Pascua, el Shabbat, se festejan todos los días. Y la Santa Cena. Y la resurrección de Cristo no es los domingos de resurrección de acuerdo al calendario gregoriano. Es todos los días. Si es que estamos viviendo muertos a la carne. Si estamos haciendo morir las obras de la carne, realmente es hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Pues la mente de Cristo. Hemos recibido la mente de Cristo para esto, el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, que es fuego consumidor, sí podemos acabar con el pecado, la ira, el enojo, porque la ira, hablabas de ella, claro, y un puntísimo. La ira a veces se estacionaba por años, pero la ira lleva a otras cosas, lleva a la venganza, lleva al suicidio, lleva al crimen, lleva al robo. Entonces esto es más serio, y de verdad queremos que otros escuchen y salgan de las tradiciones y las costumbres, porque por ahí Satanás ataca, daña y mata y roba. Excelente. Polymiseria.com